Carlos Augusto Benjumea. Don Daniel, vi un video de una entrevista suya ya hace varios años, donde usted contaba que un día lo llamó Pablo Escobar. ¿Podría contarnos toda esta anécdota? Creo que pocos de tus seguidores lo saben y es alucinante. Saludos y mi admiración total. Bueno, pues resulta que en el año, tal vez esto fue en el año 92, la familia de Pablo Escobar, que estaba oculta en Medellín y muy amenazada. Pablo Escobar estaba desatando toda una oleada narcoterrorista contra el país y digamos la familia era el blanco de los enemigos de Pablo Escobar. Decidió salir del país con la protección de la Fiscalía General de la Nación de ese momento que ocupaba el doctor Gustavo de Grey. Nosotros nos enteramos gracias a una fuente de la Fiscalía que venían saliendo de Medellín y que saldrían hacia Bogotá y de ahí tomarían un vuelo al exterior. Nos enteramos unas horas antes. Estamos hablando de una época en donde era mucho más difícil la transmisión en vivo por televisión. No existían los live view ni existían las conexiones de teléfono, de llamadas de FaceTime que permiten salir con rapidez desde cualquier sitio, sino que había que instalar una microonda. La microonda tenía que repetir en un cerro, luego ir a otro y así la señal iba llegando de salto en salto electrónico, pero tuvimos tiempo para instalar una microonda, si mal no recuerdo, en un lugar llamado La Cola del Zorro, en el poblado de Medellín, por donde pasarían los Escobar. Y entonces pudimos contar la primicia un sábado en la mañana, un poco antes del mediodía. Después, la misma fuente nos había facilitado saber hacia dónde iban los Escobar. Nos enteramos que iban para Alemania. Estamos hablando de un momento en que los colombianos necesitábamos visa prácticamente para cualquier país del mundo. Para Ecuador nos pedían visa, para todos los lugares del mundo necesitábamos visa. Eh, o sea, no se podía uno simplemente subir un avión y partir hacia Alemania. Pero uno de nuestros periodistas y una de las personas más importantes como directivos del noticiero era Oscar Ritoré, que por ser su padre español tenía nacionalidad española también. Entonces logramos comprar un tiquete para él, pero el tiquete decidimos que debía ser en primera clase porque asumimos que los Escobar iban a viajar en primera clase y un tiquete en primera clase costaba mucho dinero. Creo que 10.000 o 12.000 dólares de la época. Para que nos lo despidieran fue necesario que yo fuera al mostrador de Lufthansa al aeropuerto, presentara una tarjeta de crédito personal, la pasaron y yo rezaba mientras tanto para que la aceptaron y le compré el tiquete de primera clase a Oscar, que se subió al avión con los Escobar. La persona que me estaba acompañando a hacer esa diligencia al aeropuerto era el presentador del noticiero Félix de Bedú, y después salimos de ahí en el carro de Félix, él manejando, nos fuimos a almorzar a un restaurante, a un restaurante que es el restaurante Pajares Salinas, un restaurante muy tradicional de Bogotá y tal vez uno de los mejores que queda en el norte de la ciudad. Cuando llegamos al restaurante, recién nos habíamos sentado y Luis, que era el maître del restaurante, un señor muy amable que trabajó muchos años y que conocía a todos los clientes por el nombre y por el gusto y sabía que a este señor le gustaba la carne así y a este le gustaba tomarse un jugo de mandarina de tal manera y a todo el mundo le daba gusto con una habilidad increíble. Llegó Luis a la mesa y me dijo, tiene una llamada. Recuerden que no había teléfonos celulares en la época, hasta ahora estaban saliendo. Creo que todavía no estaban muy extendidos. Tiene una llamada y me fui a ver dónde era la llamada y había una mesa redonda que separaba dos salones del restaurante y en esa mesa redonda había un teléfono verde de Discar. Cuando contesté, me dice, habla Pablo Escobar Gaviria. Yo me quedé helado.
yo no sabía qué decir porque, pues, imagínense primero, yo había oído todas las grabaciones de Pablo Escobar, sabía de su prontuario criminal y sabía además que lo estaban grabando en todos los momentos y entonces yo, ¿cómo me refería a él? Señor Escobar, don Pablo, no sé, opté por decirle sí, únicamente. Y me dijo, yo sé que un periodista que trabaja con usted, el señor Oscar Ritoré, va en el avión con mi familia. Y entonces yo dije, aquí viene la amenaza, pero no, no fue una amenaza. Me dijo, yo voy a tener dificultades para comunicarme con ellos, pero yo espero que usted conozca a través de su periodista lo que está pasando, entonces yo lo vuelvo a llamar. Yo no le pregunté ni a dónde me va a llamar, ni nada. Yo colgué, estaba totalmente pálido, le conté a Félix que como que no me creyó la cosa. Seguimos ahí y la historia es que la familia, mientras tanto en el avión, Oscar llevaba una pequeña cámara aficionada, pues que para no llamar la atención, llevaba un maletín y una pequeña cámara aficionada de video 8, con la esperanza de que se los iba a encontrar en la primera clase del avión, iba a poder entablar conversación y convencerlos de que le dieran una entrevista. Las cosas pasaron de una manera muy distinta. Primero, en el avión viajaba un miembro de la policía alemana, que era el agregado de policía de la embajada de Alemania en Colombia. Y le dijo, ¿usted es periodista? Sí, por favor, entrégueme su cámara. Se la quitó. La segunda sorpresa es que no había, no, los Escobar no eran pasajeros en primera clase, sino que estaban en clase económica. Bueno, la ventaja es que en los aviones uno puede pasar de primera clase a la clase económica. Es raro, pero puede hacerlo. Y al revés si no sucede. O sea, un pasajero de clase económica no puede pasar a primera clase. Oscar fue, logró sentarse con Juan Pablo Escobar, logró hablar con él y con su familia largamente, pero sobre todo con él. Y después de varias horas de intercambio, eh, pues hubo como una simpatía y él le dijo que él no podía dar entrevistas en el avión y que cuando llegaran a Alemania le prometía que le daba la primera entrevista. Oscar tenía que volver a su sitio después de varias horas, era larguísimo el viaje entre Bogotá y creo que era Frankfurt, hacía escala en Caracas, volvió Oscar a su sitio, ya estaban por aterrizar, el policía alemán le devolvió la cámara, le dijo, usted no puede grabar aquí, Oscar dijo que estaba perfecto, y aterrizaron e inmediatamente el piloto dio una instrucción diciendo que todos los pasajeros debían seguir en su puesto porque había un operativo policial en marcha. La única persona que se levantó fue este policía y la familia Escobar. Oscar alcanzó a sacar su cámara del maletín, la puso contra la ventanilla del avión y vio un carro de la policía alemana cuando se bajaban la esposa de Pablo Escobar, sus dos hijos y la novia de su hijo Juan Pablo, y se subían a ese carro de la policía. Esa imagen que debe tener entre 10 y 15 segundos es el único registro que hay del momento. Total, Oscar llegó a Alemania y él esperaba encontrárselos, que ellos tuvieran un trámite especial, pero que salieran en algún momento. Y después en el aeropuerto, cuando salió y se encontró con otros periodistas que estaban esperando que llegaran los Escobar en ese avión, le informaron que ellos iban a ser deportados en el mismo avión. Él trató de devolverse en el mismo, no fue posible porque su pasaje era para el jueves siguiente. Tratando pues de hacer de la necesidad virtud, se quedó haciendo un reportaje con el Tren Valencia, que era un gran jugador de fútbol que por esa época hacía parte de un equipo alemán, hizo una crónica y se devolvió el jueves. Eh, Estábamos todos muy tristes porque habíamos gastado más de lo que podíamos y no habíamos conseguido nada, pero o muy poco, porque conseguimos lo del Tren Valencia y la imagen de 10 segundos que fue muy valiosa y le dio la vuelta al mundo, pero pues era solo esa imagen, no había nada más que mostrar. Oscar volvió el viernes de la semana siguiente y la familia Escobar, que había sido deportada de Alemania a Colombia, estaba en Bogotá
estaba en el edificio de residencias Tequendama. Recuerden que Pablo Escobar cayó unas semanas después cuando llamó a ese edificio y lo pudieron ubicar y vino, digamos, el operativo final. Oscar llamó a Residencias Tequendama, no pudo comunicarse y entonces tomó el riesgo y se fue para allá. Se anunció en la recepción, lo hicieron esperar un rato y después lo hicieron seguir y los convenció de dar la entrevista y es la única entrevista que existe de la familia Escobar en esa circunstancia. Oscar hizo un gran trabajo periodístico, uno de las mejores historias que tuvo nuestro noticiero en todos los tiempos, que ha tenido nuestro noticiero en todos los tiempos, y sin lugar a dudas, una historia llena de aventuras que pasa por esta llamada de Pablo Escobar, que quizás en el contexto de los hechos es lo menos importante, pero lo que se va a ser lo que no olviden nunca en la vida. Esa noche Escobar nunca me llamó porque pues obviamente él supo que su familia estaba siendo deportada en ese momento y de lo que sí oí semanas después fue grabaciones de interceptaciones a Pablo Escobar esa noche, llamando a la casa de Nariño para amenazar al entonces presidente César Gaviria y a todos los miembros de su gobierno y a dos empresas alemanas diciendo que iba a tomar represalias terroristas contra las empresas alemanas que funcionaban en Colombia por haber deportado a su hijo. Eso es lo que les puedo contar de esa anécdota de la única vez en mi vida que oí a Pablo Escobar. Qué tremenda historia, don Daniel. Y por pura curiosidad, don Daniel, ¿supo usted él cómo se enteró de a qué restaurante se dirigió usted? O Pues porque pudo haber imagínese, ido a ese como puede haber ido a cualquiera. Jonathan, yo creo que lo que pasaba era que nos estaban siguiendo desde el aeropuerto. No hay otra explicación. Porque, pues obviamente ahí pendientes del vuelo, pendientes de la salida de la familia, debía haber gente de ellos. Y nos debieron ver comprando el tiquete, acompañando a Oscar a que entrara a la inmigración y todo, y armaron la película y se dieron cuenta pues lo que estaba pasando y nos siguieron. No cabe ninguna otra explicación. Cuando sonó la llamada de que alguien me estaba buscando en ese restaurante, siempre pensé que mi asistente de la época, que era es una periodista muy querida, muy diligente y muy inteligente, dije, no hay forma de que yo me le pierda a ella un minuto porque sabe siempre dónde estoy. Supuso que salimos de allá y todo, y al azar llamó a este lugar. No, ya saben quién era realmente quien estaba llamando.